Gloria a Dios. Acompáñeme a Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, vamos a leer desde el verso 6. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. La palabra del Señor dice así en la Nueva Biblia de las Américas. Pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros. Anhelando vernos, como también nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe. Porque ahora sí que vivimos. Si ustedes están firmes en el Señor. Pues qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver el rostro de ustedes y que completemos lo que falta a su fe. Señor, gracias por tu palabra. Queremos adorarte en este momento a través de escudriñarla, a través de predicarla, a través de sentarnos delante de ella, sabiendo que eres tú mismo, Señor, quien estás hablando a nuestros corazones, quien nos estás alimentando, quien nos estás edificando, quien a través de ella nos estás santificando como iglesia. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdame, úsame como instrumento tuyo en tus manos para transmitirla correctamente a mis hermanos y a la iglesia, Señor, y que de aquí hoy podamos salir amándote más, obedeciéndote más, amándonos más los unos a los otros y glorificando más tu nombre con nuestras vidas. Gracias por la iglesia. Y gracias por este momento sagrado en que podemos predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. He puesto por título a este sermón, a esta reflexión, tu fe, mi consuelo. Tu fe, mi consuelo. El pasado domingo, a través de su palabra, el Señor nos recordó cuál es uno de los propósitos más importantes de la iglesia local y de cada uno de nosotros como miembros de esta familia espiritual. ¿Y cuál es ese propósito? ¿Cuál es esa misión? El fortalecernos y alentarnos los unos a los otros. Fortalecernos y alentarnos principalmente para ayudarnos los unos a los otros a enfrentar y a soportar las aflicciones y los sufrimientos de esta vida. En especial, las aflicciones y los sufrimientos provocados por nuestra lucha constante por permanecer fieles a nuestro Señor. Por nuestra lucha constante por permitirle al Espíritu Santo vencer sobre nuestra carne. Por nuestra lucha constante por permitir que nuestra obediencia a su palabra sea nuestro norte, sea nuestra guía en la vida y no nuestros deseos y nuestros sentimientos. Yo le digo a Daisy, en broma pero en serio, que
que si nosotros seguimos creciendo como iglesia en este aspecto de la vida cristiana, de fortalecernos y alentarnos los unos a otros constantemente, ella se quedaría sin clientes. Porque ¿cómo sería la salud espiritual, emocional y psicológica de una iglesia donde sus miembros se fortalecen y se alientan constantemente los unos a los otros, donde sus miembros se están confesando sus pecados los unos a los otros y perdonándose, donde sus miembros se están confesando y ayudándose a sanar los traumas y las heridas del pasado, donde sus miembros se llevan las cargas los unos a los otros, donde los que tropiezan y caen son levantados y donde nadie anda solo ni nadie enfrenta las aflicciones de esta vida solo. Amén. ¿Cómo sería una comunidad que sigue cada día creciendo de esa manera? Nada más y nada menos que una comunidad auténtica. El pasado domingo, el Señor también nos recordó que no debemos sorprendernos de reconocer que la vida cristiana es una vida de sufrimientos y aflicciones, que para eso fuimos designados, como dijo el apóstol, principalmente por el hecho de que queremos vivir para Dios, pero queremos hacerlo en medio de un mundo que se opone a Dios. Por lo tanto, no podemos ignorar que nuestra lucha es real, que nuestro enemigo es real y que por eso no solo es necesaria una vida de una constante comunión con Dios y con su palabra, sino una vida de una constante comunión con nuestra familia espiritual. Una vida donde somos constantemente fortalecidos y alentados por nuestros hermanos en la fe. Como iglesia, queremos operar y vivir de esta manera. Queremos que esta sea nuestra cultura. Y cuando se crea una cultura, ¿qué sucede? Las cosas surgen natural. Por eso es una cultura. Ya no hay ni que planificarlo, ya no hay que pedirlo, ya sale natural. Así que queremos crear una cultura. Queremos que esto sea lo que nos caracterice para que al final podamos asegurarnos, como dijo el apóstol a los tesalonicenses, de que nuestro trabajo no sea en vano. Entonces, no pudiendo soportarlo más, no pudiendo soportar más el no saber cómo estaban los tesalonicenses, no pudiendo soportar más el no saber cómo estaban enfrentando las aflicciones, Pablo decide con mucho pesar enviar a su hijo espiritual y a su colaborador Timoteo a Tesalónica, para que éste investigara acerca de la condición de los tesalonicenses y para que los fortaleciera y los alentara en la fe. Gabriela, ayúdame allá. No sabemos cuánto tiempo estuvo Timoteo en Tesalónica, pero sí sabemos que eventualmente regresó a donde Pablo. Seguramente regresó a Corinto, desde donde se cree que Pablo escribió esta carta. También sabemos que el reporte que Timoteo
trajo fue maravilloso. Sabemos que Timoteo trajo muy buenas noticias. De hecho, Pablo utiliza la palabra evangelio. Si buscamos el versículo 6 en el griego original, vamos a ver que él utiliza la palabra evangelio cuando hace esta expresión en ese versículo 6 de que Timoteo nos ha traído buenas noticias. Timoteo ha traído buenas noticias. Perdónenme, hermano, hoy estoy. Y traer buenas noticias, el evangelio no es otra cosa que la acción de uno que regresa del campo proclamando nuevas noticias luego de una campaña militar. El reporte de Timoteo, ¿verdad? Antes no había radio, ni celular, ni internet. Así que cuando alguien ganaba la batalla, alguien tenía que montarse en un caballo para ir hasta la ciudad y dar la buena noticia y traer el evangelio. El reporte de Timoteo llenó a Pablo de tanta alegría, de gozo, de alivio y satisfacción. Una vez recibió el reporte de Timoteo, Pablo no demoró en escribirles. No aguantó la emoción de responderles. No se demoró en continuar fortaleciéndolos y alentándolos en la fe, aún por medio de una carta. Yo estoy, ¿verdad?, en estos últimos tiempos tratando de tomar la costumbre de que si pienso en alguien o sueño con alguien, rápido le escribo a esa persona para saludarlo, animarlo o dar gracias a Dios por su vida. Estoy tratando de no demorar en mi función de fortalecer y alentar a mis hermanos y a mis amigos. Y doy tantas gracias a Dios por ustedes, porque muchos de ustedes hacen lo mismo conmigo. De ustedes recibo constantemente fortaleza y aliento. Aleluya, para seguir adelante. Una de las funciones más importantes del dirigente de un equipo deportivo o del capitán de una tropa es eso mismo, fortalecer y animar a su equipo o a su batallón, especialmente en los momentos de dificultad. Muchas veces vemos juegos donde un equipo comienza jugando fatalmente en la primera mitad del partido y luego que regresan del descanso del medio tiempo parecen otro equipo. Parece que se transformaron. Y hasta terminan, ¿verdad?, ganando el partido. Y nos preguntamos qué habrá pasado en los camerinos. Le habrán dado nalgazos, ¿verdad? O correazos. Muy probablemente ese equipo fue fortalecido y alentado por su dirigente y cada uno de los compañeros del equipo. Y eso hizo toda la diferencia. El problema no era falta de habilidades. El problema no era falta de competencia. El problema era una falta de fortalecimiento y de aliento. Pues la iglesia no es muy diferente. Somos un equipo. Somos un batallón. Somos un ejército. Y es vital el fortalecernos y animarnos constantemente los unos a los otros. Hay una historia maravillosa en el Antiguo Testamento que muchos de ustedes conocen y que ilustra esto. Y es la historia de la guerra de los israelitas contra los amalecitas. Esta se encuentra en el capítulo 17 del libro de Éxodo. Y voy a leer esa porción. Dice que entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué:
escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre de la colina con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalec. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, me imagino con la vara, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, aparentemente porque se le cansaba, prevalecía Amalec. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y el otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. ¿Cuál fue la función de Aarón y de Hur? Sirvieron de fortaleza y aliento para Moisés mientras éste llevaba a cabo su función ministerial. Pablo deseaba fortalecer y alentar a los tesalonicenses. Él deseaba levantarles las manos al enviar a Timoteo. Pero lo que no se imaginaba, la sorpresa que recibió, era que él mismo terminaría siendo fortalecido y alentado por parte de ellos en respuesta. Porque esto es precisamente lo que pasa cuando en obediencia todos procuramos llevar a cabo nuestra función como familia espiritual. Eventualmente y casi sin darnos cuenta se creará una cultura de fortalecernos y alentarnos los unos a los otros. De pronto se volverá una cadena, un movimiento que no se va a detener, un movimiento de reciprocidad, donde todos nos dedicamos a fortalecernos y alentarnos los unos a los otros y terminamos entonces todos siendo fortalecidos en respuesta a nuestra labor. Porque así tiene que ser la iglesia. La función y el ministerio de fortalecernos y alentarnos no es de unos pocos, sino de todos. Así que te hago la pregunta, ¿a quién vas a fortalecer y alentar en el día de hoy? Si hubo algo que alegró el corazón de Pablo, fue enterarse de que a pesar de las aflicciones y los sufrimientos causados por la persecución, los tesalonicenses estaban fortalecidos en su fe y en su amor. O sea, que se habían mantenido fieles a Dios y a su palabra. Estaban perseverando en la fe a pesar de la oposición y habían permanecido fortaleciéndose, alentándose y amándose los unos a los otros. Y lo que Pablo tanto temía, que otros hubiesen manchado su reputación, su testimonio y su trabajo en Tesalónica, no había ocurrido. Su testimonio estaba intacto a tal grado que los tesalonicenses le expresaron a Timoteo su gran anhelo de volver a ver a Pablo. Pablo se llena de gozo al saber que los tesalonicenses se habían mantenido firmes y no se habían dejado influenciar por aquellos que buscaban destruir la obra que él y sus compañeros habían realizado en aquel lugar con tanto esfuerzo y sacrificio, y obra que había producido tanto fruto en tan poco tiempo. Pablo afirma que esta noticia
de que la iglesia en Tesalónica aún permanecía firme a pesar de la oposición, fue un aliciente para él. Fue de gran consuelo para él. Y lo interesante es que Pablo también estaba enfrentando dificultades y aflicciones. Y conocer de la fe de los tesalonicenses lo llenó de esperanza. Conocer de la fe de los tesalonicenses lo fortaleció en su fe. ¿Se fija? Él mandó a Timoteo a fortalecer a los tesalonicenses y él terminó siendo fortalecido. Y yo creo que aquí hay una lección muy poderosa. Sabemos que este mismo Pablo le enseñó a los corintios que la iglesia es como un cuerpo. ¿Recuerdan? Por lo tanto, cuando un miembro se afecta todo el cuerpo. Y cuando un miembro está saludable, todo el cuerpo se beneficia. Por lo tanto, si yo pertenezco a una familia espiritual, a una iglesia local, no hay manera de que mi fe sea privada. No hay manera de que mi fe sea independiente. No hay manera de que mi fe no afecte al cuerpo para bien o para mal. Si mi fe está fortalecida, entonces como resultado voy a contribuir al fortalecimiento de la iglesia. Pero si mi fe está débil, asimismo voy a contribuir al debilitamiento de la iglesia. Por eso es que tampoco mi pecado nunca es privado, aunque nadie se entere. Porque espiritualmente el cuerpo se va a ver afectado. Es una mentira y un engaño de Satanás hacernos creer que nuestro pecado no afecta a nadie, que es solo un problema entre Dios y yo. Si Cristo me ha salvado y he venido a ser miembro de una iglesia local, entonces he venido a ser miembro de un cuerpo. Y esto conlleva una gran responsabilidad. Porque no solo tengo la responsabilidad de permanecer firme en la fe para mi propio beneficio y bendición, y para que mi vida honre a Dios, sino para el beneficio y la bendición de la iglesia. Pablo estaba muy consciente de esta verdad y lo expresa de una forma preciosa en el versículo 8. Lo expresa de una forma llena de profundo sentimiento, de cariño y amor. Lo expresa de esta forma: si ustedes están firmes en el Señor, estoy parafraseando, ¿verdad? Si ustedes están firmes en el Señor, eso me da vida. Eso es lo que me vivifica. Eso es lo que me da ánimo. En otras palabras, la salud espiritual de la iglesia, su perseverancia y su fe era la vitamina de Pablo. Era lo que le daba vitalidad. ¿Había pensado en esto? Yo no había pensado en eso. Mi salud espiritual, mi perseverancia, mi obediencia y mi fe termina vivificándote a ti. Recuerdes que somos un cuerpo. Cuando estoy firme en el Señor, cuando procuro vivir en santidad y apartarme del pecado, cuando cultivo una relación profunda con Él y vivo en una constante comunión con Él, voy a terminar afectando positivamente a mi hermano y a mi iglesia. Es como si mi manera de vivir le inyectara una dosis de vida a la iglesia. ¡Qué maravilloso!
Precisamente de eso se trata, amados y amadas. El fortalecernos y alentarnos los unos a los otros. No es simplemente una palabrita de aliento. No es simplemente un buen abrazo. No es simplemente una llamadita, un texto. Es mucho más profundo que eso. Mucho más profundo que eso. Cuando estoy débil, tú me levantas. Y cuando tú estás débil, yo te levanto. Pero si los dos siempre estamos enfermos, siempre estamos débiles, siempre estamos raquíticos espiritualmente, entonces, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de la iglesia? Este mismo Pablo le dice a los corintios, pues nos regocijamos cuando nosotros somos débiles. ¡Qué locura! Nos regocijamos cuando nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. También oramos por esto, que ustedes sean hechos perfectos. Esa debe ser nuestra oración, nuestro anhelo y nuestra esperanza. Oramos porque todos seamos hechos perfectos. O sea, que todos sigamos siendo santificados en Cristo por medio del Espíritu Santo. Que todos sigamos fortaleciendo nuestra relación con Dios. Que todos sigamos conociéndole más profundamente y amándole más intensamente. Para que cuando uno de nosotros esté débil, cuando uno de nosotros esté en la parte de abajo de la rueda, sepa que puede acudir a su hermano para recibir fortaleza y aliento, no juicio y condenación. Recuerda, nuestra fe nunca es privada. No hay manera de que vivamos una fe de forma independiente o solitaria o aislada. Nuestra fe no funciona así. Entonces, la noticia de la condición de los tesalonicenses se convirtió en una fuente de gozo para Pablo. ¿Qué más podía pedirle al Señor? Dice Pablo. No sabía de qué forma agradecer a Dios por el gozo que sentía. Es como si se hubiese quedado sin palabras. Él oraba intensamente por ellos, de noche y de día. Esto lo vemos en el primer capítulo cuando dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones. Y de pronto se da cuenta que su petición estaba siendo contestada. ¿Qué puede ser motivo de mayor gozo para uno que Dios conteste esa petición por la que hemos estado orando intensamente? Pero en el caso de Pablo, sus peticiones no eran egoístas ni caprichosas, ni siquiera personales. Sus peticiones siempre tenían que ver con el reino de Dios. Siempre tenían que ver con su pueblo, siempre tenían que ver con su obra y con su misión. Esa clase de petición que Dios está más que presto para contestar. Cuando oramos por su iglesia, cuando oramos por su misión, cuando oramos para que venga su reino y se haga su voluntad como en el cielo, así también en la tierra, el Señor no tiene ningún problema en contestar esas oraciones. Esta mañana nosotros hicimos algo muy peligroso. Muy peligroso. Y estuve a punto de cancelarlo. Porque el fin de semana fue medio caótico.
y estaba cansado y no había terminado la predicación y voy a tener que cancelarlo. Y sentía que había algo espiritual ahí detrás de eso. Y cuando estuve a punto de cancelarlo, hice todo lo contrario. Envié el mensaje por WhatsApp para confirmar la actividad. Y cuando íbamos de camino para Caguas, Jaime me llama y me dice, no hay paso para la plaza. Y yo, ¿cómo? No puede ser que no haya paso para la plaza. Nadie me dijo. Pero lo logramos, ¿verdad, Jaime? Llegamos a la plaza. Gracias a Google Maps, ¿verdad? Digo, Jaime no usa Google, él se las arregló y llegó. Y allí llegamos un grupo hermoso a orar y a presentar este pueblo de Caguas. Y yo oraba y en mi corazón decía que esto es bien peligroso lo que estamos haciendo. Porque cuando le pedimos al Señor algo que tiene que ver con expandir su reino, Él lo coge en serio. Y a lo mejor nosotros estamos indecisos. A lo mejor nosotros tenemos temor. Pero Él lo coge en serio. Aleluya. Aunque el reporte de Timoteo fue motivo de gran gozo y agradecimiento para Pablo, este no dejó de desear volver a ver a los tesalonicenses. Tampoco dejó de orar porque el Señor le concediera ese anhelo. No sabemos a ciencia cierta si Pablo pudo visitarlos nuevamente. ¿Verdad, Yami? No podemos saberlo a ciencia cierta. Aunque se cree que pudo haberlo hecho en su tercer viaje. Esto lo podemos deducir del capítulo 20 de Hechos, cuando dice, después que cesó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los discípulos y habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió ¿para dónde? Para Macedonia. Y después de correr aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Pasó allí 3 meses y habiéndose tramado un plan en su contra de parte de los judíos, cuando estaba por embarcarse para Siria, coger un shortcut, ¿verdad? Tomó la decisión de regresar por Macedonia, que el camino es mucho más largo. Lo acompañaba Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gayo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Sabemos que Tesalónica se encontraba en la región de Macedonia, al igual que Filipo. Así que aunque Hechos no hace mención directa de que Pablo visitó a Tesalónica en su último viaje, podemos inferir que lo hizo ya que pasó por esta región de camino a Grecia y de regreso. ¿Y cuál era el propósito de Pablo de volver a visitar a los tesalonicenses? 2 cosas. Volver a ver, me encanta cómo Pablo escribe, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo. Volver a ver el rostro de ustedes. Y segundo, completar lo que falta a su fe. A pesar de enviar a Timoteo, Pablo no perdió la esperanza y el anhelo de poder ir personalmente a visitar a los tesalonicenses. Él tenía un gran amor por ellos y quería volver a verlos, volver a ver sus rostros. Él no solo deseaba volver a verlos, sino también completar lo que faltaba a su fe. ¿Y qué es lo que faltaba a su fe? Pues esa es otra buena pregunta. No sabemos a ciencia cierta a qué Pablo se refería, aunque es posible que lo descubramos mientras sigamos estudiando esta carta. Pero lo que sí sabemos es que Pablo
no había perdido el deseo de seguir invirtiendo en los tesalonicenses, en seguir pastoreándolos, en seguir enseñándoles acerca de su fe, en fin, su deseo de seguir fortaleciéndolos y alentándolos en el Señor. Aleluya. Que este también sea nuestro deseo como iglesia. ¿Qué les parece? Como parte de esta familia espiritual, como miembros de este cuerpo, que siempre estemos deseosos de volver a ver nuestros rostros. ¿Te levantas el domingo con el deseo de ir a ver el rostro de tus hermanos? Que Dios ponga ese deseo en nosotros. Que siempre estemos deseosos de completar lo que falta a nuestra fe. Que no olvidemos que tenemos una gran responsabilidad como miembros de este cuerpo, de permanecer firmes en la fe, sabiendo ahora que la condición de mi fe afecta directamente al cuerpo, para bien o para mal, porque mi fe nunca será privada. Que así como yo procuro cuidar de mi cuerpo físico, alimentándome bien, yendo al gimnasio todos los días para mantenerme saludable por muchos años y así poder disfrutar y cuidar de mi familia, de mi esposa y de mis hijas, también tengo que procurar cuidar de mi salud espiritual para mantenerme firme y fuerte, no solo para mi disfrute y para mi bendición, sino para el disfrute y la bendición de mis hermanos en la fe y de mi iglesia. Que no olvidemos que una fe firme y fuerte será el consuelo de mi hermano en tiempos de dificultad. El Señor nos ayude.